Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bendición poderles saludar nuevamente. Me da mucho gusto que estemos conectados, listos. Amén. Quisiera que oremos y le pidamos a Dios que nos ayude. Padre Santo, te amo, muchas gracias por tus bendiciones, por tu bondad, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Queremos en esta hora suplicar en el nombre precioso de Jesús, Señor, que nos auxilies, Señor, para que podamos hablar, compartir tu palabra. Te pido que tu unción, tu gracia y tu presencia nos acompañen para que podamos entender, Señor, los misterios, Señor. Podamos entender los secretos que están escritos en tu palabra. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, espero que ya estemos listos, con nuestro corazón y nuestra atención lista para recibir la palabra del Señor. Quiero que me acompañe, por favor, a leer a Juan, capítulo 16, versículo 20. Dice la palabra del Señor, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño ha nacido al mundo. Yo quisiera que podamos continuar con el tema de la semana pasada, en donde el Señor nos permitía platicar un poquito sobre los 6 meses de mirra de Esther. Y haciendo un resumen breve, lo que los 6 meses representan es un tiempo de tribulación, un tiempo de sufrimiento, ¿no? Previo a un tiempo de óleos y perfumes, que sería un tiempo de alegría, de gozo, de regocijo, ¿no? Entonces, quisiera ir anticipando, bueno, ir continuando, mejor dicho, eh, sobre esta misma temática. Y este pasaje nos habla un poquito sobre ese sufrimiento que los hijos de Dios, que que la iglesia en general debe, debe pasar, ¿no? Aunque no sea grato saberlo o leerlo u oírlo, eh, es un tiempo que está profetizado, que debemos tener. El mismo Señor dijo, en verdad os digo, que lloraréis y os lamentaréis. Entonces viene un tiempo de lágrimas, un tiempo en donde la iglesia debe ser pasada por un proceso de mirra, ¿no? Eh, eh, y, y parecería como que a Dios le gusta darnos sufrir, pero no es cierto, sino que en medio del sufrimiento hay un tratamiento al alma, hay un tratamiento al carácter, a la humildad. Dios en medio del sufrimiento eh, por el cual permite que pase su pueblo, incluso viene el arrepentimiento. Entonces, si lo vemos así, a la luz de la palabra del Señor, el sufrimiento trae varios beneficios, ¿no? Eh, Aunque no sea algo grato, no significa que nada bueno va a salir de ahí, sino que hay momentos que nosotros nos va a tocar vivir como iglesia, en donde posiblemente salgan algunas lágrimas de nuestro rostro, de nuestro corazón sobre todo, pero es porque estamos siendo purificados por la mirra. La mirra tiene un efecto purificador, como bien nos ilustraba el hermano Chío la semana pasada. La mirra es algo que arde, ¿verdad? Es algo que consume. eh, y bueno,
esa debe ser aplicada, pero no para siempre, sino que son 6 meses. Es decir, tiene una finalización. Entonces, el sufrimiento que podamos tener no va a ser para siempre. ¿Cuándo va a acabar? Cuando el proceso de Dios termine en nosotros, cuando lo que Dios quiere hacer en nosotros acabe, ¿no? Entonces yo quisiera ver ese pasaje, el verso 21, dice, cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quién es la mujer? Quiero que me contesten por el chat, no sé si están ahí disponibles para el chat, pero me gustaría que me comentaran acá, me gustaría leerlos. ¿Quién será la mujer? Cuando habla acá en Juan, dice la iglesia, dice la hermana. ¿Por qué decimos que la mujer es la iglesia? A ver, esto lo tenemos que poner alguna base, ¿verdad? Permítanme, déjenme compartir eh, mi pantalla en mi... Déjenme ver. Yo espero que estén viendo ahorita mi Biblia. Efesios capítulo 5. Al final, el Señor habla mm, sobre una relación, ¿no? El apóstol Pablo dice, y retoman aquella profecía que dio David, perdón, Adán. Dáleme un segundo, por favor. Perdón. En donde dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Entonces, cuando Adán está hablando acá de el hombre, se está refiriendo a Cristo. Y cuando está hablando aquí de su mujer, está refiriéndose a la iglesia. Entonces, cuando la Biblia nos habla de la mujer, no precisamente nos está hablando de una hermana, ¿verdad? O de del género femenino, sino que nos está hablando de una entidad espiritual eh, llamada iglesia, ¿no? De la misma manera, cuando nos habla de Jezabel, no está hablando precisamente de la mujer de Acab, ¿no? de la que persiguió a Elías, ¿no? En esa mujer obviamente se encarnó aquella potestad, pero esa potestad ha existido, esa potestad espiritual femenina existe desde antes y sigue existiendo el día de hoy. La vemos representada mejor dicho, la vemos en Apocalipsis capítulo 3, donde dice que Jezabel enseña a los ministros. Pero si yo veo en la Biblia que Jezabel ya se murió, ¿no? Pero se murió la persona, pero la entidad espiritual sigue vigente, ¿no? Entonces, cuando la Biblia nos habla de la mujer, no exactamente nos está hablando del género, de las hermanas, ¿no? De las chicas, no. Acá está hablando de la mujer iglesia, ¿no? Entonces dice, la mujer. Entonces, cuando la iglesia está para dar a luz, ok, ¿qué va a dar a luz la iglesia? Lo sigo leyendo en el chat. ¿Quién o a qué cree usted
que va a dar a luz la iglesia. No se apresuren, no se amontonen. Porque aquí está hablando de una mujer que está embarazada. O sea, está para dar a luz. Está con dolores de parto. Es el principio de dolores, ¿no? Vamos a ver, quiero ver quiénes son los valientes. Ok, nadie. Bueno, está bien. Lo voy a decir yo. Entonces, de la iglesia debe salir una entidad o un grupo de personas a los cuales nosotros le llamamos la novia del Cordero. Dentro de la iglesia, dentro de ese grupo grandioso a nivel mundial eh, llamado la iglesia, hay un grupo más pequeño que se llama la novia de Cristo y que es aquella que se va a casar con el Cordero. No toda la iglesia se casa, no toda la iglesia es aprobada, sino que solo un grupo dentro de la iglesia se casa en las bodas del Cordero. Y el otro grupo no, no da esa talla y se queda a lo que la Biblia conoce como la tribulación y la gran tribulación. Entonces, estamos en un tiempo de alumbramiento. Este momento que está escrito acá es el tiempo que hoy está viviendo. Aún no se ha dado ese parto, sino que se está preparando a la novia para que salga al encuentro con su amado. Entonces, toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo está pasando o debe pasar tiempo de aflicción, porque va a dar a la luz a la novia. Entonces, hermano, yo no quiero aquí desanimar a nadie, ni que se me pongan tristes, no. Estamos leyendo las escrituras. Entonces, antes de que la novia se vaya, van a venir tiempos complicados. Van a venir tiempos en donde vamos a ser sometidos, como iglesia en general, a tiempos de tribulaciones, ¿no? No es la gran tribulación ni la tribulación todavía. No, eso todavía no ha sucedido, porque para eso se tienen que llevar a la novia primero. Pero antes de, hay un tiempo de preparación, hay un tiempo de mirra, hay un tiempo en donde la novia, donde Dios está tratando ahorita exclusivamente con su novia, ¿no? Es lo que Él quiere llevarse, ¿no? Ahorita. En la gran tribulación, en la tribulación y la gran tribulación va a tratar Él con Israel y con los que se quedaron, aunque no les tocaba, no les correspondía, porque realmente es el trato de Dios con su pueblo nacional judío de Israel, ¿no? Los descendientes de Abraham, hoy, pero pues algunos se van a meter a donde no les toca. Y digo algunos porque usted y yo no somos parte de ese grupo, ¿no? Dígame amén, por favor. O no sé si esté pensando en ser parte de ese grupo. Claro que no, ¿verdad? Pero viene al cuerpo de Cristo antes de salir. Tiempos difíciles, tiempos en donde van a haber aflicciones, va a haber mirra, ¿no? Entonces, miren, acompáñenme, por favor. Entonces, por tanto, ahora vosotros tenéis aflicción, pero os veré otra vez. Y eso es lo que estamos esperando nosotros, volver a ver al Señor. Y cuando nos lo volvamos a ver, es decir, cuando Él aparezca en su parucía, ¿no?
en su venida secreta, en esa aparición, lo vamos a volver a ver nosotros a Él. Y nuestro corazón se alegrará y nadie nos va a quitar nuestro gozo. ¿Por qué? Porque vamos a estar ya con el Señor. Entonces, todo el sufrimiento que podamos estar padeciendo aquí, no vamos a olvidar, va a pasar. Es lo que yo les quiero decir, que los padecimientos que hoy estamos teniendo a causa del Evangelio o como una preparación en la novia de Cristo, eso va a llegar a un momento culminante. Nos están preparando para el encuentro con nuestro Dios. Yo quisiera, de veras, quisiera decirles, no, usted no les va a pasar nada, todo va a estar bien. Yo quisiera darles un mensaje motivacional y decirle, no, vas a ser millonario y no, yo no les estoy diciendo mal de ninguna manera. Simplemente lo que quiero trasladarles de parte de Dios es que parte de la preparación viene incluido el sufrimiento, viene incluido como tribulaciones previas al arrebatamiento, ¿no? Pero que son necesarias, ¿no? Como parte de un eh, proceso de embellecimiento, ¿no? Eh, entonces, pero ya no nos vamos a acordar de esa tribulación, hermano, cuando el Señor aparezca, ya no nos vamos a acordar de esa tribulación, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a estar con Él. Amén. Entonces, yo quisiera que sigamos con el tema. Entonces, hemos aprendido, hermano, que la novia de Cristo, no la iglesia, ella. Bueno, quiero aclarar acá, ¿verdad? Todos nos vamos a presentar al tribunal de Cristo. Como novia, iglesia, doncella, ministros, ¿verdad? Todos nos vamos a presentar al tribunal de Cristo, al bimá de Cristo. Es necesario que todos compadezcamos, ¿verdad? Y en un abrir y un cerrar de ojos vamos a ser juzgados, ¿no? Y dependiendo del resultado de ese juicio vamos a ser aprobados o desaprobados o reprobados, ¿no? Aquellos que sean aprobados se van, son arrebatados y se van con el Señor. Y los que son reprobados regresan avergonzados a la tierra, ¿no? Entonces, esto va a ser eh, de un momento a otro, en un pestañazo, digámoslo así, en donde vamos a pasar ese tribunal de Cristo, ¿no? Y bueno, según la condición en la que estemos, va a ser si aprobamos o reprobamos, ¿no? Entonces la novia es la arrebatada, pero el resto de la iglesia ha regresado. Incluso ministros, pastores, apóstoles, profetas que a veces pues uno ve y los ve ahí ministrando, predicando y algunos de ellos no van a ser aprobados. Es triste, ¿va? Se van a quedar castigados 7 años esperando a que el Señor regrese en su venida epifánica, donde dice que todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Eso, entonces, eso es parte, ¿va? Porque eso lo podemos ver, ¿va? En la palabra. Entonces, mire, Hechos 14:22. Entonces, mire, este mensaje es un mensaje de fortaleza, ¿no? Es un mensaje que nos debería levantar el ánimo. En lugar de ponernos tristes no, no, esto nos debería pasar, levantar el ánimo, porque dice acá, fortaleciéndolos los ánimos de los discípulos, exhortándolos a perseverar en la fe. Entonces, ojo, en medio de las tribulaciones, muchos ya no perseveran. En medio de la angustia, en medio del proceso de mirra, muchos ya no perseveran en la fe.
desisten de la fe. Eso se puede ver, hermano, incluso dentro de nuestras congregaciones, cuando hay momentos difíciles, cuando hay momentos duros, hermano, la gente se va. Cuando hay momentos de prueba, la gente abandona el rebaño, abandona a sus pastores, abandona al Señor, que es lo peor, ¿va? Porque no pudieron perseverar en la fe. Entonces, esta palabra decía, exhortándolos a que no se rindan, a que perseveren en la fe y diciendo, es necesario. Entonces, miren, es necesario. Es decir, esto tiene un propósito, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, lo que hacen las tribulaciones a la novia, lo que hace el proceso de mirra, es ayudarnos a entrar, ayudar a la novia a convertirse, a preparar. Los tiempos difíciles nos definen, hermano. Los tiempos de tribulación definen quién es y quién no es. Yo no sé, creo que no están viendo. ¿Sí están viendo mi presentación o no? Espero que sí. Y me pueden decir aquí en el chat, por favor. ¿Sí se ven? ¿Verita? ¿Verá? Ah, perfecto. Gracias, gracias. Es bueno su feedback, porque si no siento que estoy hablando solo. Bueno, así me siento yo, así como que estoy hablando con la computadora yo solito. Bueno, pero yo sé que ustedes están ahí escuchando. Bueno, sigamos. Muy bien. Entonces, no dice de la gran tribulación. Esto no es la gran tribulación, ni la tribulación, no dice muchas tribulaciones. O sea, como que es necesario que sean diversas, ¿no? No es una época. Es que la tribulación y la gran tribulación van a ser 7 años de continuo, hermano. Ahora pasamos como temporadas, ¿verdad? Como tiempos, como fases, ¿no? De tribulaciones, pero no siempre estamos en tribulaciones. Por eso aquellos hermanos que siempre están en líos, en problemas, hermano, para mí es raro eso. Y uno les pregunta, hermano, ¿cómo estás? Aquí en la batalla. Siempre dicen, siempre aquí en las luchas y en las pruebas. Aquí jalando la carreta. Ah, ¿no? Siempre están atribulados. No, yo no, yo considero que no es así. Yo creo que vamos a tener temporadas o épocas o tiempos, pero van a venir también tiempos de refrigerio, tiempos de paz, ¿no? Y vuelve otra vez a haber tiempos difíciles, ¿no? Como que nos van dando un tiempo de aflicción, un tiempo de tribulación y un tiempo de paz, de tranquilidad, de reposo, de consuelo. Y después, cuando agarramos fuerza, viene otra vez un tiempo difícil, ¿no? Entonces, hermano, las pruebas van a ser una constante en nuestra vida. No siempre vamos a pasar tiempos así, pero cuando lleguen, no nos sorprendamos, ¿no? Sino que de alguna manera nos están metiendo al reino de Dios. Es necesario. Es como una vacuna. No sé si a usted le gusta que lo vacunen, pero no es agradable, pero es necesario. Dígame un sufrimiento necesario. A ver, no, hombre, hermano, ustedes están bien callados hoy. Yo no sé qué. Le comieron la lengua a los ratones, porque no, nadie quiere hablar. Miren,
Yo no sé si usted ha estado en alguna operación, ¿verdad? Algún tiempo donde ha estado en una cama o en una plancha de hospital. Algo terrible, ¿no? ¿Quién quiere pasar por ahí? Nadie, pero Hermano, es necesario, es necesario para que no seamos, eh, no me escucho. No, no te digo. Josué, bueno, no me escucha. dale un segundo, por favor. Porque si alguien no pasa por ahí, no le pueden quitar aquello que por dentro necesita ser removido, ¿va? Entonces, la novia es necesario que la trabajen, aunque no le guste. Hay muchos mensajes que quizás no te van a gustar, que quizás no te van a sacar amén, ¿va? Pero que son necesarios, porque nos preparan para los tiempos, hermano, eh, en donde nos están removiendo, desarraigando cosas de nuestro corazón, hermano. Entonces, entonces, la novia debe pasar por tribulaciones para no pasar la gran tribulación y la gran tribulación. Es como que vamos pagando por cuotas la gran tribulación, ¿va? Esos 7 años los vamos a pagar, pero en pagos chiquitos, ¿no? Pero aquellos que no quieren pasar por tribulaciones, lo más seguro es que les va a tocar pasarlo 7 años, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es este propósito? ¿Para qué sirven? El propósito es que nuestras vestiduras sean limpias. Mire, Apocalipsis 7:13. Y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Entonces, el tiempo de tribulación, hermanos amados, es una oportunidad de Dios para que nuestras vestiduras sean lavadas. En la gran tribulación, muchos van a lavar sus vestiduras. ¿Por qué? Porque no las lavaron antes, sino que cuando el Señor vino y se apareció, sus vestiduras estaban sucias y fueron regresados a la tierra. ¿Sí? Fueron regresados, pero avergonzados, ¿no? Para lavar aquí las vestiduras. Es como cuando estamos en la escuela y no probamos el examen en el tiempo extraordinario. Yo me recuerdo que en mi escuela se llamaban exámenes extraordinarios o le decíamos retrancas, ¿no? Como clases retrasadas. No sé cómo aquí en México le digan, pero cuando alguien se va a graduar, no puede ver clases, tiene que aprobar todas sus materias y hay un tiempo para aprobarlas. Y si no se aprueba en ese tiempo establecido, se puede ir a un extraordinario, pero tiene que tomar un curso y tiene que tomar, ya no se va de vacaciones, se queda castigado. Más o menos es el mismo concepto que le quiero trasladar. Ahora es el tiempo de lavar nuestras vestiduras. Entonces la tribulación, hermano, el Señor nos da esa oportunidad de que nuestras vestiduras estén limpias. Entonces, esta palabra tribulación es esta palabra griega 23:47 que es dislipsis,
que es presión, estrechez, aflicción, angustia, atribular, persecución o tribulación. Todas esas palabras nos están hablando de lo que la iglesia, antes de que sea arrebatada, tiene que pasar. Entonces, si estamos pasando tiempos donde nos hemos presionado, eh, nos, nos están preparando. Es que miren, puede suceder tribulaciones y problemas eh, a causa de malas decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Y pueden haber tribulaciones y problemas derivados de nuestra preparación como iglesia. Entonces, son cosas que Dios permite, pero no es culpa nuestra, ¿no? No son errores que cometimos, sino, no es un castigo, pues, no es una disciplina. Lo otro sí, lo otro sí es una disciplina porque cometimos un error, fallamos en algo y como consecuencia vino una aflicción, una angustia. Yo no sé si tú has tomado decisiones en tu vida que te han traído aflicción, que te has llorado, has sufrido, te has lamentado, pero ¿quién es el culpable? ¿Quién decidió eso? Nosotros. Entonces, no es precisamente de esto que estoy hablando, sino que estoy hablando de situaciones que quizá tú te estabas consagrando, estabas sirviendo, estabas en un momento de búsqueda de Dios, estabas bien, con una comunión linda con Dios, con los hermanos, y vino una situación, hermano, que no te lo esperaba. Yo me- a veces uno dice, ¿y por qué me pasa? Si me estoy portando bien, estoy cumpliendo con mi servicio, estoy en un momento de comunión con Dios, no, no tengo problemas con nadie, estoy diezmando, estoy ofrendando, estoy sirviendo, estoy siendo obediente. ¿Por qué me viene esto? Pues te están preparando. ¿Sabes por qué? Porque te están convirtiendo en diamante. Dice que estaba viendo que el carbón tiene la misma composición que los diamantes, ¿no? La misma composición atómica, pero el diamante, para ser formado, tuvo que ser formado en las profundidades de la tierra, a una presión increíble. Entonces lo que hizo esa presión en el diamante es que que las moléculas se unieran y se compactaran más y se ordenaran más de manera de soportar aquella presión terrible. ¿Y qué formó aquella presión? Un diamante. Pero hay partes que no logran soportar esa presión y crecen desordenadamente y de ahí sale el carbón. Pero eh, sí, tienen algunas similitudes. Entonces el carbón se convierte en diamante debido a la presión que tuvo, ¿no? De la misma manera, las perlas, ¿no? Que salen de ¿cómo se llama? De las conchitas, de las almejas, ¿no? Eh, es una piedrita y se les metió a la almeja. Y la almeja durante mucho tiempo estuvo intentando sacarla, ¿no? Y empezó a formar una capa. Poco a poco la fue rodeando como con una capa. De tal manera que aquella piedrita se convirtió en una perla preciosa.
una perla de gran precio, pero pasó una tribulación terrible aquella almeja, ¿no? No fue un proceso inmediato, fue un proceso que pasaron tal vez mucho tiempo, ¿no? Entonces, leamos Lucas 14, perdón, 12:48. Ahorita vamos a dar tiempo para que hablen los hermanos que quieran hablar. Lucas 12:48 dice, a todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él. Y al que mucho le han confiado, mucho le exigirán. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, mucho, ¿no? Porque yo creo que Dios nos ha dado mucho a nosotros. Nos ha dado mucho como casa, como familia, como ministerio. Nos ha dado muchísimo, Señor. Pero también se va a demandar mucho de nosotros. Se nos va a presionar mucho, ¿sí? Van a venir tormentas conforme a la riqueza que hemos recibido, ¿no? Va a venir una exigencia. Mire, pues, ¿a quién cree que se le exige más? ¿A un diputado, a un alcalde, a un senador o a un presidente? ¿A quién se le exige más? ¿A quién se le debería exigir más? Presidente, porque es al que más poder le han dado, más autoridad le han dado. Se le va a exigir conforme al cargo que ha recibido. Entonces, tú has recibido mucho de Dios. Dios te ha dado mucho. Entonces, también va a venir una presión a veces fuerte a nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque Dios te quiere dar más. Dios te quiere bendecir más. Ojo con lo que voy a decir. Dios te quiere promover. Es decir, alcanzaste una estatura espiritual y te quiere llevar a una estatura espiritual superior, mayor. ¿Cuánto lo anhelan? ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, al que van a ascender, al que van a promover, lo van a presionar más. Va a tener más tribulación para ver si aguanta la presión, a ver si aguanta los tunazos que la nueva posición requiere. Yo no sé si está aquí conectado el pastor José con la pastora Nini. Vamos a ver. Vamos a entrevistar aquí a la pastora Nini. A ver si puedes activar tu audio, David. Mm. ¿Por qué le quiero que platique hoy con nosotros? La pastora Nini, ¿estás ahí? Porque, miren, muchos anhelan una posición, muchos anhelan un privilegio y quieren ser diáconos, ancianos, ¿verdad? Quieren algún Hola. cargo, ¿verdad? Eh, y No escucha. ese cargo, esa promoción, les va a traer una demanda mayor, una mayor presión. Entonces, incluso algunos, ¿verdad?, quieren desarrollar un ministerio, ¿verdad?, primario, pero no saben la presión y los embates y las tribulaciones que ese nuevo encargo trae. ¿O estoy equivocado, pastor Anil? ¿Dónde estás? Que no te veo. No, para nada. No, no, no. No estás equivocado. La verdad es que sí. Es una presión fuerte, es una responsabilidad grandísima porque uno sabe, ¿verdad? Que al final de cuentas le vamos ahora sí que ahí vamos a ir delante del Señor, ¿verdad? A dar cuentas de todo lo que hicimos, ya sea que hayamos acertado
o no, y sobre todo que uno siente la responsabilidad porque la gente que el Señor ha puesto a nuestro cargo vale la sangre de Cristo. Y eso, híjole, hermanos, de verdad que en nosotros sí causa esa presión, esa responsabilidad, ¿verdad? De que hagamos bien las cosas. Yo creo que por eso Dios a los ministros no les da opción de elegir. Sí, no. Les tocó, pero no es de elegir ser, sino que así nacieron. ¿Por qué? Porque si uno puede elegir ser, también puede elegir no ser, ¿va? O renunciar, ¿va? Pero no se puede. Es algo con lo que uno tiene que caminar, pues hasta que el Señor venga o hasta que el Señor se lo lleve. Pero entonces, Dios te quiere promover, hermanos amados, Iglesia de Cristo, Dios te quiere promover como de iglesia a novia. Esa es la promoción que Dios te quiere hacer y la promoción que Dios te está llamando a ti ser. No te conformes con ser iglesia. Procura la promoción a ser novia. Pero esa promoción ah, tiene un precio que pagar. Así te lo digo, tiene un precio y no lo puedes comprar con dinero, no lo puedes comprar con otra cosa, no. Hay un precio que pagar. Y esto lo podemos ver en la palabra. Leamos Hechos 7:9. Y los patriarcas movidos de envidia vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él y Dios le libró de todas sus tribulaciones. O sea, no quiere decir que no tuvo tribulaciones. Claro, podemos ver en la Biblia que tuvo tribulaciones, pero de esas tribulaciones Dios lo libró. Pero ¿cuál era el propósito de la tribulación de José? Fueron 13 años de tribulación de José. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Qué era lo que Dios quería hacer con él? Miren, y le dio gracia y sabiduría en presencia del faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre la casa, perdón, sobre Egipto y sobre toda su casa. Y vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación. Y que nuestros padres no hallaban alimento. Entonces aquí tenemos que ver algunas cositas. En la Biblia podemos encontrar sombras y figuras, ¿verdad? Que son aplicables a nosotros. Amén. Ok, entonces, los patriarcas que eran de José, eran sus hermanos, ¿no? Rubén, Judá, Leví, bueno, todos los 11 hermanos. Y José. ¿Ah? Entonces, ¿de dónde salió José? De en medio de sus hermanos. Entonces, acá los 10 hermanos, porque ahí no estaba Benjamín, ¿verdad? Los 10 hermanos, salió José de en medio de ellos, ¿no? Entonces, los 10 hermanos están representando a la iglesia y José está representando a la novia de Cristo, que sale de en medio de sus hermanos, ¿no? Y va a un proceso de tribulación. ¿Para qué? Para promoverlo. Si Dios lo que quería con José es que esa tribulación, esos 13 años que él vivió, lo formaron para llegar a ser un líder, para llegar a ser un gobernante. Entonces, la iglesia, la novia del Cordero, hermano, va a gobernar, va a reinar juntamente con el Cordero. Pero para llegar a gobernar, hermano, es necesario ser preparado. Mire, ¿usted quisiera que una persona sin preparación llegue a gobernar? No, de ninguna manera. Uno quiere ir la persona más preparada, ¿va? Estoy hablando de los políticos, no estoy hablando de tal.
de las elecciones. Entonces Dios está preparando a su novia para gobernar. Le dice, y Dios le libró de sus tribulaciones. Entonces Dios te va a librar, porque las tribulaciones no son para destruirte. Las tribulaciones no son para acabar contigo, sino para acabar con lo que Dios no le gusta de ti, con ese carácter que tienes que a Dios no le gusta, con esos malos hábitos que a Dios no le gustan, con esas, perdón, mañas que tenemos que a Dios no le gustan. Para eso es la tribulación. ¿Usted cree que el José de 17 años que fue vendido era el mismo José de 30 años que gobernó Egipto? No, no era la misma persona. Él había madurado, él había crecido, él había perdonado a sus hermanos, porque si no los hubiera perdonado, en el momento que él tuvo oportunidad, los hubiera eliminado. José tuvo la oportunidad de cortarle la cabeza a sus hermanos en venganza, pero no, no lo hizo. ¿Por qué? Maduró, creció. Le pudieron dar autoridad porque perdonó a sus hermanos. Él entendió el propósito de los sueños que de Dios había puesto en él. Entonces, para no pasar la tribulación y la gran tribulación, es necesario que pasemos diversas tribulaciones, digámoslo así, más pequeñas, aunque no nos agraden, pero yo prefiero pasar tribulaciones ahorita y no pasar 7 años de gran tribulación. Entonces, José es prototipo de los que pasan un proceso de varias tribulaciones para no sufrir la gran tribulación. Y los hermanos de José son los que pasan la gran tribulación. ¿Por qué? ¿Usted cree que José sufrió la gran tribulación de los 7 años de las vacas flacas? No, no. José tenía todo. Si José era el que repartía, José estaba gobernando. Y sus hermanos sí pasaron la gran tribulación. 7 años. Ah, hermano. Entonces, para aprender las tribulaciones de la iglesia, de la novia, tendríamos que aprender de las tribulaciones de José. Y ese será el próximo tema. Si algún día me dan la oportunidad otra vez de hablar con ustedes. Ah, tenemos que aprender, hermano, y entender que lo que estamos viviendo tiene un propósito de Dios. No es en vano. Tus lágrimas no son en vano. Tu sufrimiento no es en vano. Yo quisiera irme despidiendo con este salmo. Salmo 128. ¿Y ven mi computadora o no la ven? Vamos a poner esto ahí. Salmos 128. ¿Dónde está? Aquí. Dice, es uno de los cánticos de ascenso gradual. Ujú. Vamos a poner un poquito más grande la letra. Bienaventurado aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos. Cuando comes del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer, aquí me quiero enfocar, será como fecunda vid en el interior de tu casa. Y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿Quién dijimos que era la mujer? En la iglesia. Entonces, cuando aquí dice tu mujer, podríamos enfocarnos
en la iglesia. Y podríamos ver ahí una figura de la iglesia. ¿Cómo la iglesia? Es una fecunda vid. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a un viñedo donde cultivan uva. ¿Cuántos han visitado algún viñedo? Aquí en Querétaro, aquí por donde vivimos, hay muchos. Se cultiva mucho la uva. Pero fíjese que cuando hemos ido, no vemos que vendan uvas. ¿Por qué será? Si siembran uvas, ¿por qué no venden las uvas? Porque ellos no cultivan las uvas para vender uvas, sino que ellos cultivan las uvas para hacer vino. Lo que el negocio es hacer vino, no vender uvas. Pero para que pasen de uva a vino, hay un proceso intermedio. Y es un proceso donde la uva tiene que ser pisoteada. Bueno, ya no la hacen así, ¿va? Pero el proceso tradicional era pisotear la uva. Para eso servía el lagar. Entonces la iglesia es vid. Y la iglesia, para que saca el vino de ahí, va a tener que pasar el lagar. Y no es agradable. Van a haber procesos de lágrimas, pero esas lágrimas no van a ser de agua, sino que de la vid va a llorar vino, va a salir un líquido que va a convertirse en algo que va a dar alegría. Tal vez no ahorita, tal vez ahorita piensas que tus lágrimas son de dolor, de tristeza, sufrimiento, no, te están sacando el vino. De la misma manera, las olivas y tus hijos como plantas de oliva alrededor de tu mesa. ¿Y qué sale del olivo? Obvio, es aceite. Igual, se necesita pasar un proceso para que salga el aceite. Y no es un proceso fácil, es un proceso, hermano, de presión. Es un proceso, hermano, de tribulación, de sufrimiento. Entonces, hermanito amado, lo que yo te quiero decir hoy, esa breve tribulación que estás pasando, lo que va a producir vino y aceite. Vino y aceite. ¿Y sabes qué es lo que no se va a dañar en los tiempos difíciles? Ay, hermano, yo lo tengo que leer. Yo lo tengo que leer porque déjenme encontrarlo primero. Apocalipsis 6:6. Y oí una voz con los cuatro seres vivientes que decían, ay, perdón, es que pensé que estaba leyendo.